Siempre me olvido de poner eso. Entonces tenemos eso, ¿bien? Luego tenemos la negación de lo que es Q. Acuérdense que es cambiar los valores de verdad de lo que es Q. Entonces, si es verdadero, no Q falso, falso verdadero, verdadero falso y falso verdadero. ¿Bien? Y ahora hacemos la implicación. ¿Bien? P antecedente, Q consecuente. ¿Bien? Nuevamente, como está la tabla de verdad de la implicación, hay un solo caso donde resulta ser falsa, y es cuando antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa en esta línea? En ese único caso es falso, y en el resto es verdadero. ¿Bien? Ahora vemos el tema de la implicación no Q implica P. ¿Bien? Entonces, en este caso, el antecedente va a ser no Q y el consecuente va a ser P. ¿Bien? Entonces, nuevamente, viendo la tabla de verdad, únicamente va a ser falso cuando antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Bien? Entonces, antecedente verdadero, aquí tenemos verdadero, verdadero, así que esta no es. Y si nos vamos a la última línea, tenemos verdadero, falso, entonces en esta línea va a ser falso. ¿Bien? En el resto de los casos va a ser verdadero. Y por último tenemos la conjunción. Bien, únicamente es verdadero cuando ambas componentes son verdaderas. ¿Qué es lo que pasa en la primera línea y en la tercera? Bien, en los otros dos casos tenemos que es falso. Bien, entonces fíjense que nos están indicando que la proposición es verdadera. La proposición compuesta es verdadera. Bien, entonces estamos aquí y aquí. Bien, porque en esos dos casos tenemos que la proposición resulta ser verdadera. Bien, la proposición compuesta. Entonces ahí no tenemos que fijar qué pasa con P y Q. Y fíjense que son dos casos. Bien, entonces la proposición compuesta resulta ser verdadera para cuando el valor de verdad de P es verdadero y cuando el valor de verdad de Q es verdadero. O cuando el valor de verdad de P es falso y el valor de verdad de Q es verdadero. Bien, esos son los dos casos en lo que resulta ser la proposición compuesta verdadera. Bien, para esos valores de verdad de P y Q. A ver. Ahí está. Entonces esa es la conclusión a la que llegamos. Bien, la proposición compuesta. Ahí está. La proposición compuesta P implica Q y no Q implica P resulta verdadera para, ya sea en primer lugar cuando el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es verdadero. Y el otro caso que se nos puede dar es cuando el valor de verdad de P es falso y el valor de verdad de Q es verdadero. Bien, uy, me estaba poniendo falso. Bien, entonces resulta ser verdadero. Bien, y esa es la conclusión a la que llegamos. Bien, entonces resulta ser la proposición compuesta resulta ser verdadera en primer lugar cuando el valor de verdad de P es verdadero y el valor de Q es verdadero. Y el otro caso puede ser también que
el valor de verdad de P sea falso y el valor de verdad de Q verdadero. Bien. Entonces, de esa manera podemos ver que en el inciso B se tuvo que recurrir sí o sí a la tabla para que tener más certeza. Bien. Eso es lo que da también las tablas de verdad. Ustedes van a tener la certeza de que como tienen como dato que la proposición compuesta es verdadera, entonces de ahí sacamos el valor de verdad de las proposiciones simples P y Q. Bien, que por ahí eso se va a hacer bastante largo si vamos desarrollando, vamos descartando o desarrollando componente a componente. Bien, va a ser muy trabajoso y por ahí, como le decía hace rato, va a llevar también a que se presta confusión. Bien, ahora volviendo al tema de la cartilla, tenemos ahí. En el ejercicio 10 entramos con lo que es el tema de las implicaciones asociadas. Bien, aquí en la teoría tenemos que habrá veces en las cuales será conveniente trabajar con otras implicaciones que se obtienen a partir de una a la que llamamos directa. Bien, directa o dada, bien, se la llaman de esas dos maneras. A ver acá. Bien, directa o dada, se la conoce de esas dos maneras. Bien, nos dice que estas explicaciones asociadas a la directa se resumen en la siguiente tabla. Bien, entonces la directa es la que ya estábamos trabajando, que es P implica Q. Bien, a esa se la conoce como directa. Ahora tenemos la recíproca, que es cambiar, o sea, lo que es consecuente pasa a ser antecedente y lo que es antecedente pasa a ser consecuente. Bien, es cambiar de orden lo que es antecedente con consecuente, y así obtenemos la recíproca. Bien, la contraria es, dada la dada, negar cada uno, bien, de las componentes. Entonces tenemos no P implica no Q. Bien, y la contrarrecíproca, fíjense que se relaciona con la recíproca. Bien, es la negación de las componentes que tenemos en la recíproca. Bien, entonces tenemos no Q implica no P. Bien, y si quieren ver la directa, es negar consecuente implica la negación del antecedente. Bien, ahí tenemos entonces las implicaciones asociadas a una directa. Bien, la recíproca, Q implica P, la contraria, no P implica no Q, y la contrarrecíproca, no Q implica no P. Bien, ahora tenemos ahí un ejemplo. Bien, entonces nos dice que nuestra implicación directa va a ser si el área del cuadrado es 9 centímetros, el perímetro es 12 centímetros. Aquí no tenemos que acordar que la coma cumple la misma función de lo que es el entonces, ¿no es cierto? Entonces si, siempre acuérdense que lo que sí a continuación del sí está antes del antecedente. Bien, hace mención a lo que es el antecedente que nosotros estamos acostumbrando llamándolo P. Bien, si P, Q. Bien, ahí tenemos el antecedente y el consecuente. Bien, aquí tenemos P implica Q. Si lo llamamos así en forma simbólica. Bien, esa sería la directa. Luego, fíjense que tenemos la recíproca. Bien, que era, como le decía yo, cambiar el orden. Bien, entonces tenemos si Q implica P. Bien, eso es lo que tenemos. Q. Entonces nos quedaría así: si el perímetro de un cuadrado es 12 centímetros, el área es 9 centímetros cuadrados. Bien, entonces tendríamos la recíproca, sería Q implica P. Ahora tenemos la contraria. Bien, la contraria es negar cada una de negar al antecedente implica negar el consecuente. Bien,
Es decir que tendríamos, todo esto sería no P, ahí me va a quedar muy chiquitito, no P implica no Q. Bien, implica no Q. Y esa sería la contraria, bien. No P implica no Q. Y nos quedaría entonces, el área de un cuadrado no es 9 centímetros, coma, el perímetro no es 12 centímetros, bien. Y por último tendríamos la contrarrecíproca, bien. Que tendríamos ahí, no Q implica no P. Bien, esta sería la contrarrecíproca. No Q implica no P. Bien. Ahora, entonces nos quedaría, si el perímetro de un cuadrado no es 12 centímetros, el área no es 9 centímetros cuadrados. Bien, esa sería la contrarrecíproca. Luego tenemos ahí otro ejemplo, que sería si la directa o dada es de la forma no Q implica no P. Bien, entonces ahí manejamos los mismos conceptos. La recíproca, ¿qué es? Cambiar, bien, entonces nos quedaría, a ver, ¿dónde está? Acuérdense que la recíproca entonces es cambiar de orden, bien, entonces pasa ahí, esa sería la recíproca. Entonces la recíproca nos quedaría P implica no Q. Ahora la contraria era negar cada una de las componentes, bien. Entonces queda no Q, no Q implica no P, bien. Y por último tendríamos la recíproca, bien, contrarrecíproca, perdón, que sería negar P implica negar Q, no Q, perdón, no Q, bien. Y nos quedaría así entonces todas las implicaciones asociadas a lo que sería ahora esta nueva directa, bien, que es no Q implica P. Bueno, otra cosa importante con respecto a las implicaciones asociadas es que se puede demostrar mediante tablas de verdad que la implicación directa tiene igual valor de verdad que la contrarrecíproca, bien. Entonces, la implicación directa tiene igual valor de verdad que la contrarrecíproca, bien. Mientras nos dice que también que la recíproca coincide en valor de verdad con la contraria, bien. Una cosa importante también en este sentido es que está hablando siempre de valor de verdad, ¿no? No dice que es lo mismo la proposición, sino que está hablando de valor de verdad, bien. Entonces, acá lo que está diciendo nos dice, la implicación directa tiene el mismo valor que la contrarrecíproca, bien. Entonces, tenemos que el valor de verdad de la directa, P implica Q, tiene el mismo valor de verdad que la contrarrecíproca, es decir, no Q implica no P, bien. Y por otro lado nos está diciendo que el valor de verdad de la recíproca, que sería Q implica P, tiene el mismo valor de verdad de lo que es la contraria, bien, que sería no P implica no Q. Este razonamiento nos ayuda bastante, porque ustedes fíjense que, a ver dónde está, ustedes fíjense que teniendo el valor de verdad de la dada, ya no necesitan hacer el valor de verdad de la contrarrecíproca, bien, porque ya tiene el mismo. Entonces, si ustedes calculan el valor de verdad de la dada, de la directa, y le da verdadero, obviamente que de la contrarrecíproca también va a ser verdadero, porque tienen el mismo valor de verdad, bien. Entonces ahí se ahorran de hacer el trabajo de ver el valor de verdad de la contrarrecíproca, bien. Y lo mismo pasa con esta otra proposición, bien. Si ustedes saben el valor de verdad de la recíproca,
ya no tienen que calcular el valor de la contraria, ¿bien? Porque van a tener el mismo valor, ¿bien? Supóngase que este es falso de la recíproca, entonces también va a ser falsa el valor de verdad de la contraria, ¿bien? Entonces eso es lo que quiere decir que coincide en valor de verdad, ¿bien? Ese es un concepto muy importante que a ustedes les va a facilitar la tarea, ¿bien? Justamente porque comparten ese valor de verdad, ¿bien? Acuérdense, en el caso de la dada con la contrarrecíproca, tienen el mismo valor de verdad. Y por otra parte, la recíproca con la contraria también tienen el mismo valor de verdad, ¿bien? A ver, ahí está. Eso es lo que podemos decir entonces. Entonces tenemos, bien, eso. Lo que tiene el ejercicio 10 es que es bastante largo porque hay que escribir muchos, ¿bien? Fíjense que tenemos ahí distintas implicaciones. Estas implicaciones son distintas excepto la E, fíjense, ahí la E, son distintas a lo que teníamos en el ejercicio 6. A ver, vamos arriba, aquí, ¿bien? Aquí teníamos, como se dirían, implicaciones numéricas, ¿bien? O matemáticas, ¿bien? Que nosotros, ¿se acuerdan que cuando las resolvíamos veíamos el valor de verdad de cada una de las componentes, ¿bien? Ahora lo que está pasando con estas implicaciones que están en el ejercicio 10, excepto obviamente la E, todas las demás, hay que analizar la implicación en sí, toda la implicación en sí, ¿bien? Acuérdense que nosotros si teníamos, a ver dónde está acá, si teníamos P implica Q, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a analizar cada una de estas implicaciones? Nosotros decimos, si asumimos P, tenemos que ver qué pasa con Q, ¿bien? O sea, es el análisis de toda la implicación, ¿bien? No podemos hacer esa separación que veníamos haciendo cuando teníamos estas implicaciones con números, ¿bien? Tenemos que ver toda la implicación, es decir, qué es lo que dice el antecedente y a partir de lo que dice el antecedente ver si tiene sentido el consecuente, ¿bien? Ahora veamos entonces, veamos el C un ratito. ¿Dónde está? Bien. Bien, entonces escribamos el C. El C nos dice, si un triángulo tiene tres lados iguales, entonces nos dice, si un triángulo tiene tres lados iguales, entonces es equilátero. Bien. Bueno, eso es lo que dice la implicación, ¿bien? Si un triángulo tiene tres lados iguales, entonces es equilátero, ¿bien? Entonces, para cada una de esas implicaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir estas cuatro consignas, ¿bien?
En primer lugar dice que identifiquemos lo que es el antecedente y consecuente y que lo escribamos en forma simbólica. Bien, entonces identificamos lo que es el antecedente, que lo llamamos P. Entonces P sería un triángulo Acuérdense que aquí la implicación está escrita de esta manera, ¿no? Si P, entonces Q. Bien. Entonces P sería el antecedente. Un triángulo tiene 3 lados. Bien, ese sería el antecedente. Y el consecuente sería 3 lados iguales, ¿no? Y el antecedente sería entonces ese equilátero, ¿bien? El triángulo es equilátero. No hay problema también si lo ponen, es equilátero directamente, ¿bien? Y entonces nos quedaría en forma simbólica entonces tendríamos ahí en forma simbólica P implica Q, ¿bien? ¿Qué sería la directa? ¿Bien? Esta sería la implicación directa. Entonces eso es lo que nos pedía en el inciso I1, ¿bien? Identificar el antecedente y consecuente y escribirlas en forma simbólica, ¿bien? Ahora en el inciso 2i nos dice, determina el valor de verdad de las implicaciones dada y recíproca, ¿bien? Bueno, ahí habla de plural porque se está refiriendo a todas las implicaciones, ¿bien? Entonces tenemos ¿dónde está? El valor de verdad, ¿bien? Entonces, veamos el valor de verdad de la implicación dada o directa. Bien, estaba trabajando con directa, así que lo vamos a dejar con directa. Directa. Entonces tenemos que ver el valor de verdad de la implicación directa. Entonces, valor de verdad de P implica Q. Bien, ¿cuál va a ser su valor de verdad? Bien. Lo que tenemos acá en lo que es la proposición, la implicación que tenemos en C, es decir, si un triángulo tiene 3 lados iguales, entonces es equilátero. Es una definición que está en geometría, ¿bien? Eso ya lo van a ver bien cuando, no sé si hay alguno de profesor de matemáticas, pero hay una materia que se llama geometría, ¿bien? Nosotros esto ya lo tomamos como cierto, ¿bien? Una definición la tomamos como cierta, que es verdadera. Entonces, efectivamente, esta definición nos dice, si un triángulo tiene 3 lados iguales, entonces es equilátero, ¿bien? Y esa es verdadera, ¿bien? Otra forma que, si por ahí no se acuerdan de lo que es la definición, entonces van escribiendo lo que dice, ¿bien? Nos dice que tenemos un triángulo, ¿bien? Ese triángulo nos dice que tiene 3 lados iguales, ¿bien? Y nos dice, si tiene 3 lados iguales, entonces es equilátero. Y justamente es la condición para que un triángulo sea equilátero, ¿bien? Tener 3 lados iguales. Ahora veamos el valor de verdad de la implicación
Implicación era la contraria, ¿no? No, recíproca. Recíproca. Bien. Entonces, valor de verdad de la recíproca. Es decir, Q implica P. Entonces, escribamos acá como nos quedaría la recíproca. Bien, coloquialmente. A ver. Entonces, la recíproca. Bien. Recíproca. Entonces, coloquialmente, ¿cómo nos quedaría? Sería Q. Q es... ¿dónde está? Aquí. Si el triángulo es equilátero, entonces P. Entonces P tiene tres lados iguales. Bien. Entonces tiene tres lados iguales. Bien, eso nos quedaría escrita coloquialmente lo que es la recíproca. Bien, si un triángulo es equilátero, entonces tiene tres lados. Y esta afirmación también es cierta. Bien, nosotros tenemos un triángulo que es equilátero. Bien, y la definición de equilátero nos dice que es un triángulo que tiene tres lados iguales. Bien, entonces también es verdadera. ¿Dónde está? Acá. También va a ser verdadera. Y luego, a ver. Luego el punto 3i nos dice que escribamos la implicación, la contraria y la contrarrecíproca. Bien, en símbolos y en forma coloquial y determinando sus respectivos valores de verdad. Bien, y aquí va a tener mucha importancia a lo que habíamos dicho de la relación del valor de verdad de la directa con la contrarrecíproca y de la recíproca con la contraria, bien, que comparten el mismo valor de verdad. Así que todas van a resultar ser verdaderas, bien. La recíproca porque va a ser verdadera porque tiene el mismo valor de verdad que la dada. Y la contraria porque va a tener el mismo valor de verdad de la recíproca, bien. Por eso es que todas van a resultar ser verdaderas, bien. Por eso le decía que tiene mucha importancia la teoría en ese aspecto de que ver de por qué son el mismo valor de verdad, bien. Eso obviamente se comprueba, como dice ahí, construyendo sus respectivas tablas de verdad, bien. Cuando ustedes construyan, se van a dar cuenta de que siempre va a ser verdadero, bien. Es decir, se trata de una tautología. Bueno, ahí yo ya me estoy yendo a otra materia que no tiene nada que ver, pero entonces escribe las implicaciones contrarias y recíprocas. Bien. Entonces ahora, en el punto 10, tendríamos la contraria. En forma simbólica, y la contraria en forma coloquial. Bien. Entonces, en forma simbólica, la contraria sería no Q, perdón, esa no es la otra, es no P. Sería no P implica no Q. Bien.
Y en forma coloquial quedaría si, ahora tengo que negar P, si un triángulo no tiene, si un triángulo no tiene tres lados iguales, si un triángulo entonces no tiene tres lados iguales, y se me trabó el cursor. Ahí está. Si un triángulo no tiene tres lados iguales, entonces, bueno, voy a seguir acá. Entonces hay que negar Q, bien, entonces no es equilátero. Bien, entonces eso tendríamos la contraria en forma coloquial, bien. Y por último es ver su valor de verdad, bien, valor de verdad de la contraria es igual a verdadero, bien. Eso es porque tiene el mismo valor de verdad de verdad que la de lo que sería la esta es la contraria, la recíproca, bien. ¿Dónde está? Recíproca. Y luego hay que hacer lo mismo con el tema de la contrarrecíproca, bien. Entonces tenemos contrarrecíproca en forma simbólica, La contrarrecíproca va a ser no Q implica no P. Y ahora la contrarrecíproca en forma coloquial. Entonces sería no Q. Ahí está. Sería negar no Q si ahora no Q si un triángulo no es equilátero si un triángulo no es equilátero, entonces tenemos que negar ahora P. Entonces no tiene tres lados iguales. No tiene tres lados iguales. Bien. Ahí. Una vez que hicimos eso, ahora tenemos que ver el valor de verdad de la contrarrecíproca. Bien. No P. Que también resulta ser verdadero porque tiene el mismo valor de verdad que la directa, que resulta ser también verdadera. Bien. Bien. Tiene el mismo valor de verdad que la directa. Y eso sería el punto 3i. Ahora nos quedaría el último que nos dice niega las proposiciones dadas simbólica y coloquialmente. Bien.
Esto sería el punto 4. Entonces, la negación en forma simbólica. Bien, entonces nosotros tenemos que negar lo que es una implicación, ¿bien? P implica Q. Tenemos que negar la directa, ¿bien? ¿Cómo se niega una implicación? Nosotros tenemos que se niega es equivalente a decir que P y no Q, ¿bien? De esa manera nosotros negamos una implicación, ¿bien? Entonces, ¿cómo se niega la implicación? Escribiendo P y no Q, ¿bien? Esa es la forma simbólica de negar una implicación. Entonces, ¿cómo quedaría la negación en forma coloquial? En forma coloquial. Entonces, esta es la negación en forma simbólica. Y nos quedaría entonces, nos dice que es P. P, acuérdense que era, bueno, estaba bastante arriba ahora. Ahí no sé si se lo va a ver. Ahí está. Ahí está, miren, P. Entonces nos dice que escribamos P, es decir, un triángulo tiene 3 lados iguales. ¿Bien? Un triángulo tiene 3 lados iguales. Bien. Entonces P y acuérdense que ese sería en lenguaje coloquial, ¿bien? Lo que es la conjunción. Y no Q, ¿bien? Entonces, y no es equilátero, ¿bien? Entonces de esa manera ahí tendríamos la negación, ¿bien? La negación entonces en forma coloquial nos quedaría un triángulo tiene 3 lados iguales, que es P, y la negación de Q. No es equilátero, ¿bien? Esa es la negación en forma coloquial. Entonces con eso ya terminaríamos. Uy, justo estaba ahí. Entonces a ver, le dejo con Mayra, no sé por qué dije. La dejo con Mayra para ver si ven otros puntos del ejercicio 10, ¿bien? Gracias, profe. Buen día, chicos. Voy a empezar a compartir pantalla. Lo que sí quería avisarles. Ay, no puedo todavía porque tengo que esperar que profe Sil deje de compartir. Ah, sí, perdón. Em, Hasta que ella deje de compartir, quería decirles que, en la comisión anterior estuve teniendo algunos problemas con el micrófono, así que si es que se escucha raro en algún momento me avisan y yo, cambio de computadoras porque ya dejé por las dudas prendida la otra compu, así que me avisan por favor, ¿sí? Sí se me está escuchando, ¿no? Ah, bien, Sí, profe. gracias. Sí, se te escucha bien. Uy, 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 acá está. Bueno, este es el ejercicio 10. Ustedes con profe Sil acaban de realizar el inciso C, que tenía que ver con los triángulos. Como ella les comentó, el E, es muy similar a lo que veníamos trabajando en los puntos anteriores. Así que vamos a escoger entre el A, el B y el D cuál quieren trabajar, así lo resolvemos entre todos. A ver, no sé si me dijeron en el chat. Nada en el chat. ¿Cuál quieren resolver? ¿El A, el B o el D? Ah, El A. Ok. Entonces, vamos al A. Lo voy a volver a escribir. Dice, si Salta es una provincia argentina,
entonces es parte en el continente americano. O bueno, es lo mismo decir es parte del continente americano, ¿no? Bueno. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en este inciso es nombrar simbólicamente, vamos a poner inciso I, dice identificar antecedente y consecuente y escribir en forma simbólica esta proposición compuesta. Entonces para eso vamos a nombrar de manera simbólica primero las proposiciones simples. En este caso el antecedente es Salta es una provincia argentina. Yo creo que con eso no hay dudas hasta aquí, ¿no? Que ya lo venimos trabajando. Y el consecuente es Q, lo vamos a llamar Q, sería Salta es parte en el continente americano o bien directamente colocar es parte en el continente americano. No sé por qué americano está con mayúscula. Bien. Ahora, el inciso I también nos pide escribir en forma simbólica, ¿sí? Bueno, la forma simbólica de la implicación que nos dan es la siguiente, ¿no? Es P implica Q. Y esta es la directa, es la que nos dan, es la directa. Bueno, hasta ahí tendríamos el inciso I. Ahora vamos al 2I. Dice, determina el valor de verdad de la implicación dada, o sea, esta que coloqué en azul de forma coloquial, o sea, la directa que está en forma simbólica aquí en rojo, y de sus recíprocas. Vamos a ir al 2i. Entonces colocamos valor de verdad de P implica Q. Recuerden que puedo colocar así P implica Q porque yo ya definí quién es P y definí quién es Q. Si yo no hubiese definido acá, no podría colocar así, ¿no? A ver, para ustedes, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Ok, ¿y por qué es verdadera? A ver, los que dicen verdadero, si me pueden explicar cómo lo pensaron. Porque el consecuente no es falso y eso ya la hace verdadera. Ajá, ¿otro quiere dar alguna otra idea? ¿Algo en el chat también escribieron? No. Que los dos son verdaderos. Salta es una provincia argentina y no sé si está en Argentina, forma parte del continente americano. Es verdadero, verdadero. Ajá, ok. Bien, como le decía al profe, estas implicaciones son distintas de las que veníamos trabajando, ¿sí? Acá para decir si es verdadero o falso tenemos que analizar el antecedente y ver si a partir del antecedente yo puedo concluir el consecuente, ¿sí? Entonces yo pensaría así, que Salta sea una provincia argentina, ¿sí? Eso es mi antecedente. Con esto yo puedo concluir que Salta es parte del continente americano. Sí, ¿verdad? Porque si Salta está en Argentina, entonces Salta va a ser parte del continente americano. O sea, es a partir de lo que me dice el antecedente, yo concluyo lo que me dice el consecuente, ¿sí? No tanto ahora pensarlos como valores de verdad, sino pensarlos como esto, ¿no? De que a partir del antecedente yo puedo concluir el consecuente. Entonces esto es verdadero, ¿sí? Como bien dijo su compañero, como Salta está en Argentina, entonces Salta está en el continente americano, ¿sí? Acá voy a poner entre paréntesis una justificación, pero esta es una justificación como para entender por qué es verdadero, ¿no? Ya en el trabajo de lógica parte 2 vamos a ver un método efectivo, una forma efectiva para decidir si es verdadero o falso teniendo en cuenta una inclusión de conjuntos. Pero hasta aquí bastaría con que entendamos por qué nada más. En paréntesis voy a colocar como para que se guíen, ¿no? Sería, es verdadero porque como Salta
es una provincia, está en Argentina, bueno, es una provincia argentina. No sé por qué con mayúsculas argentina. Entonces, puedo concluir que es parte del continente americano. Muy bien. Bien. Bueno, y el inciso 2i también nos pedía determinar el valor de verdad de la recíproca, ¿sí? Entonces, vamos a escribir a la recíproca en forma coloquial, no porque nos pidan, ¿no? Sino porque para tener la mano, que sería Q implica P. La voy a nombrar así para que sea ordenada. Entonces vamos a decir que la recíproca es Q implica P y la vamos a escribir de manera coloquial para tener, para guiarnos sería Salta es parte del continente americano. Salta es parte del continente americano. Acá me falta un sí, ¿no? Si Salta es parte del continente americano, entonces Salta es una provincia argentina. Y lo que tenemos que hacer ahora es Tengo que ir al banco un ratito. decidir el valor de verdad de la recíproca. Yo te voy a dejar Para con la ustedes, compu. ¿es verdadero o falso? No te puedo dejar el celular porque necesito para entrar al banco. Me piden para entrar al banco. Verdadero. Un ratito ¿Por nomás. qué ¿Ya sería vengo, señora? verdadero? ¿Será verdadero? No, perdón, falso, falso. ¿Y por qué sería falso? Porque si dice que está en el continente americano, no necesariamente tiene que estar en Argentina, digamos. ¡Ay, sí! Oh, se ponía re feliz. Sí, me encantó esa justificación, ¿no? Es verdad, o sea, si yo digo Salta está en el continente americano, no necesariamente con eso me alcanza para concluir que es una provincia argentina. Porque como dice su compañero, podría estar, por ejemplo, en México, podría estar, por ejemplo, en Brasil, podría estar en Bolivia, ¿sí? Entonces, ya que su compañero lo dijo así, yo lo voy a escribir así. Esto es falso, ¿no? Sí, Mayra, por ejemplo, Córdoba, ¿viste? Ujú. Hay Córdoba en distintos países, ¿viste? Esa es Ah, la ok. que la más conocida, digamos. Así como hay Córdoba, también puede haber Salta, digamos. Otras Ah, claro. provincias, claro, en otros países que se llamen Salta. Digamos. Sí, Córdoba está en España, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Pues, También hay un Córdoba en México. ah, wow, no sabía esa. Bien, entonces decimos, ¿cómo dijo su compañero? Es falso porque, pues, que Salta esté en el continente americano. No implica necesariamente, ¿así dijiste? Claro, no implica que sea parte de Argentina, digamos. Ah, bien. Que necesariamente que sea una provincia de Argentina. Que esté, perdón, que esté, no, sí, que sea una provincia de Argentina. Muy bien. Si ustedes entendieron eso, lo voy a colocar así. ¿Alguien no ¿Tenés comprendió frío, lo que papita? dice su compañero? Si no, lo explicamos de otra manera. A ver, en ¿Tenés el frío? chat me ponen si, Oh. si alguien no comprendió, lo podemos explicar de otra manera. Ay. Bueno, qué bueno. Ah, genial. Bueno, entonces ahí tenemos el 2i. Vamos a ver el 3i. Escribir las implicaciones contrarias y contrarrecíproca de forma simbólica, en forma coloquial y determinar los valores de verdad. Vamos a salir. 3i. Entonces tenemos la contraria a la dada, que es no P implica no Q. Esta es la forma simbólica.
Sí, le voy a colocar un cartelito que diga forma simbólica, porque si no, capaz después no queda claro. La forma simbólica sería no P implica no Q, y ahora vamos a ir a la forma coloquial. ¿Cómo podemos escribir coloquialmente la implicación contraria? Recordemos que P es Salta, es una provincia de Argentina, ¿sí? Entonces no P va a ser Salta. Si Salta no es una provincia de Argentina, ¿y cuál sería el consecuente? Que no forma parte del continente americano. Muy bien. Si Salta no es una provincia de Argentina, entonces no, no es parte del continente americano. ¿Y cuál es el valor de verdad de esta implicación? Falsa. ¿Por qué? Por lo mismo de recién casi, de que Salta no sea una provincia de Argentina, no significa que no pueda estar en el resto del continente, digamos. Ah, bien. Bueno, acá su compañero volvió a hacer este análisis, ¿no? Yo tengo dos opciones: analizarlo como él analizó, ¿sí? Considerar esta implicación y analizar si es verdadero o falso, si del antecedente puedo deducir el consecuente, o bien puedo considerar lo que consideró la profe Sil cuando ella estuvo haciendo los ejemplos. ¿Se acuerdan que ella dijo que el valor de verdad de la recíproca coincide con el valor de verdad de la contraria? ¿Sí? Entonces, si el valor de verdad de la contraria de la recíproca es falso, entonces yo estoy segura que el valor de verdad de la contraria es el mismo, o sea, es falso, ¿sí? Entonces tengo dos chances: analizarlo así por aparte, o bien justificar con la teoría que tienen el mismo valor de verdad. Entonces podemos decir acá, pues el valor de verdad de la recíproca y la contraria son los mismos, ¿sí? Y listo. Y ya teniendo eso, no es necesario que yo analice lo otro. Sí puedo analizarlo, pero es como una manera más rápida, ¿no? Y ahora tengo que escribir la contrarrecíproca. La contrarrecíproca es porque justamente es la contraria de la recíproca, ¿sí? Vamos a escribir la contrarrecíproca en forma simbólica y en forma coloquial. Bien. La forma simbólica, como la dada era P implica Q, entonces la forma simbólica será no Q implica no P. Y la forma coloquial, ¿cuál sería la forma coloquial? A ver ahí. Recordemos que Q era Salta es parte del continente americano, entonces no Q sería Salta. Siempre me como el I. Si Salta no es parte en el continente americano, entonces Salta, bueno, ya entonces no es una provincia argentina. Bien, ¿y cuál es el valor de verdad de esta implicación? Verdadera sería. Verdadera. ¿Por qué? Porque si Salta no está en el continente americano, no puede ser Argentina, porque Argentina está en el continente americano. Ok, muy bien. Su compañero acá de nuevo analizó esta implicación y bueno, él dijo verdadera, ¿sí? Está correcto. O bien podemos hacer, como hicimos anteriormente, recordar que el valor de verdad
de la contrarrecíproca siempre va a coincidir con el valor de verdad de la directa, o sea, de la que nos dan. Como allá nosotros colocamos aquí que el valor de verdad de la dada, o sea, de la directa es verdadero, entonces el valor de verdad de la contrarrecíproca es verdadero, ¿sí? Podemos hacer como su compañero dijo, o bien considerar que los valores de verdad de la directa y la contrarrecíproca son los mismos, ¿no? O bien considerar lo que dijo su compañero, lo voy a colocar también, pues como Salta no es parte del continente americano, entonces puedo concluir, como Salta no es parte del continente americano, puedo concluir que tampoco es una provincia argentina, o que no es una provincia argentina, ¿sí? Como dice su compañero, si no es del continente americano, menos va a ser una provincia argentina, ¿no? Porque Argentina está dentro del continente americano. Bueno, y ahora por último nos queda ay, perdón que suba y baje tanto, que subir, el 4i, que dice niega la proposición dada, o sea que negar la directa, simbólica y coloquialmente. Vamos a bajar de nuevo. Perdón, esto voy a tener que dividirlo en 2 páginas cuando les pase el PDF. Recordando que la negación de una implicación, ¿sí?, es una conjunción, ¿verdad? Es la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. O bien, que creo que profe Ciro utilizó esta notación, podemos colocar así, ¿no? Que la negación de la implicación es equivalente, por eso usamos la doble flechita, a P y la Q, ¿sí? Entonces, esta escritura es equivalente o es lo mismo que esta escritura, ¿sí? Ustedes utilizan las que más les gusten. La cuestión es que la negación de la implicación es P y no Q. Entonces vamos a escribirla de manera simbólica, que ya la escribimos, pero vamos a colocarla de manera ordenada. Negación en forma simbólica sería P y no Q. Y la negación en forma coloquial. ¿Cuál sería la negación en forma coloquial? ¿Quién me puede dictar? Salta es una provincia de Argentina y no está en el continente americano. Y no es parte del continente americano. Muy bien, muchas gracias. Provincia de Salta. Salta es una provincia de Argentina. Y no es parte en el continente americano. Muy bien, y allí tendríamos completo es bastante largo, ¿no? Por cada uno hay que hacer todo esto. Pero bueno, ahí tendríamos completo para el punto A. Entonces ya tendríamos el A, tendríamos el C, el E es sencillo porque es lo que venimos trabajando. Y bueno, podríamos hacer, si les parece, analizar los valores de verdad para el inciso B y el inciso D. ¿Sí? Podríamos analizar el valor de verdad de la directa, de la recíproca para ambos puntos, así ya tienen los elementos necesarios para realizar los otros incisos. ¿Les parece? Bueno, comencemos con el B, ¿sí? Página estoy en la 9, esta, ¿no? No, esta. Bueno, ahora sí. Esta.
Voy a borrar esto y voy a volver a copiar esta consigna. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el B. ¿Sí? No lo vamos a hacer completo. Ya vamos a dar los datos o los insumos que necesitamos, que nos van a ayudar entre todos ahora para poder que ustedes completen en su casa todo, ¿no? Pero no vamos a hacer todo porque si no es muy largo y todavía nos falta ver lo de los cuantificadores. El B dice, si un número termina en 0, es divisible por 5. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a identificar antecedente y consecuente. P sería un número, el antecedente, termina en 0. No le voy a llamar P, le voy a cambiar porque siempre ponemos P, le voy a llamar R. R sería un número termina en 0 y S sería es divisible por 5. O bueno, pueden poner también número divisible por 5, ¿no? Y ahora vamos a ver el valor de verdad de R implica S. Ay, perdón, igual. ¿Cuál es el valor de verdad de esta implicación? Verdadero. ¿Por qué? Porque sí, cuando un número termina en 0 es divisible por 5. Ajá. Ok, sí, ¿no? Porque si un número termina en 0, yo puedo concluir que es divisible por 5. Basta con que un número termine en 0 para concluir que es divisible por 5. ¿Sí? Por ejemplo, el 40, por ejemplo, el 50, por ejemplo, así, ¿no? El 20. Termina en 0, entonces puedo concluir que es divisible por 5. ¿Sí? El 60 y todos los que terminan en 0. Entonces, es verdadero, como voy a colocar de nuevo en paréntesis una guía para que ustedes, cuando lo lean de nuevo, sepan por qué es verdadero, ¿no? Ya luego vuelvo a repetir, en el práctico de lógica parte 2, ahí ya vamos a ver una forma efectiva de justificar, pero ahora esto es como para que se entienda por qué es verdadero nada más. Es verdadero, sí, porque si un número termina en 0, puedo concluir que ese número es divisible por 5. O sea, parto del antecedente y llego a concluir el consecuente. Si eso puedo hacer, entonces la implicación es verdadera. Ahora, ¿cuál será el valor de verdad de la recíproca? O sea, valor de verdad de S implica S, R sería. Si un número es divisible por 5, entonces termina en 0. ¿Eso será verdadero o será falso? Falso, profe. ¿Por qué falso? Porque hay números que terminan en 5, por ejemplo, y también son divisibles. No necesariamente tiene que terminar en 0. Ah, muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, es falso. Exactamente. ¿Por qué es falso? Pues yo estoy considerando que un número es divisible por 5, ¿sí? Eso, de aquí yo no puedo concluir que necesariamente termine en 0. Porque como dijo su compañero, por ejemplo, puedo tomar el 45. El 45 es divisible por 5 y no termina en 0, termina en 5. Entonces este es falso, ¿sí? Porque no todo número que sea divisible por 5 va a terminar en 0. Entonces lo vamos a colocar de dos maneras. Porque no todo número que es divisible por 5 termina en 0, o como lo voy a colocar también, como dijo su compañero,
porque no necesariamente, dijo él, porque no necesariamente un número que es divisible por 5 termina en 0. ¿Sí? Bueno, entonces con esto que realizamos acá, analizar el valor de verdad de la directa, vamos a colocar acá, este es la directa, ¿no? O sea, el valor de verdad de la directa, y este es el valor de verdad para la recíproca. Entonces, teniendo estos datos, ya puedo realizar tranquilamente los otros incisos, que ustedes lo van a completar, ¿sí? Completan el I, 2i, 3i, 4i para el punto B, ¿sí? Ya con esto completamos porque sabemos que el valor de verdad de la directa coincide con el de la contrarrecíproca y el valor de verdad de la recíproca coincide con el de la contraria. Entonces ya tienen para realizar. Y vamos a ver el último, que es el de los cuadriláteros. Este es el 10. Voy a borrar esto. Y si yo pongo control B, ahí está, de 10. Me aparece de nuevo la consigna. Entonces ahora vamos a hacer el D. Lo mismo que realizamos para el B, solamente los datos que necesitamos. Este dice, si un cuadrilátero es un cuadrado, entonces es un rectángulo. Bueno, vamos a identificar, como bueno venimos haciendo con P, un cuadrilátero es un cuadrado, este es mi antecedente, y mi consecuente es Q. Un cuadrilátero es un rectángulo, o bien directamente coloco es un rectángulo, ¿sí? Porque ya sabemos que estamos hablando del cuadrilátero. Ahora, cuando yo tengo que decidir el valor de verdad de la directa, o sea, P implica Q, me tengo que preguntar, ¿a partir de P puedo deducir Q? Si yo digo que un cuadrilátero es un cuadrado, ¿puedo deducir que un cuadrilátero es un rectángulo? ¿Verdadero o falso? A ver, capaz en el chat me están diciendo, no me han dicho nada en el chat. ¿Quién se anima a decirme si es verdadero y falso, verdadero o falso, y por qué? No. Bueno. Ay, me emocioné, alguien abrió el micrófono ahí, pero parece que se equivocó. Bueno. No, sí es falso. Porque ahí está diciendo sea un cuadrado y después dice que es un rectángulo. Vos decís que es falso, porque los cuadrados no son rectángulos. Claro. Ajá. Bueno, sí, a ver. Ahora vamos a tener que hacer unas aclaraciones respecto a las definiciones que nosotros tenemos de cuadrados y de rectángulos. Porque en el secundario nos han dado las definiciones de estos dos objetos geométricos como dos cosas separadas, ¿sí? Ustedes dicen, el cuadrado es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, 4 ángulos rectos. Y el rectángulo tiene 2 lados desiguales. Claro, tiene 2 pares de lados desiguales y tiene 4 ángulos rectos. Pero cuando nosotros vamos a analizar las definiciones, que las coloqué aquí, vamos a analizar qué es lo que sucede realmente, ¿no? El rectángulo se define como un paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos. ¿Sí? La definición del rectángulo va a descansar sobre los ángulos. El rombo se define como el paralelogramo que tiene 4 lados iguales. La definición de rombo descansa sobre los lados. O sea, cuando yo en matemática quiero saber si un objeto es o no algo, lo tengo que pasar por la definición. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un objeto y quiero saber si es un rectángulo, lo único que tengo que chequear es que tenga 4 ángulos rectos. O sea, si es un paralelogramo, ¿no?
tengo que ver que tenga 4 ángulos rectos. No me importa cómo son los lados. La definición del rectángulo no tiene condiciones sobre los lados, ¿sí? No interesa si tiene 4 lados iguales o si tiene 2 pares de lados iguales y distintos, ¿sí? Solamente importa que tenga 4 ángulos rectos. Cuando voy a ver la definición del rombo, descansa sobre los lados y no sobre los ángulos. De estos dos viene el cuadrado. El cuadrado es un cuadrilátero, un paralelogramo, que tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. Si ustedes se fijan, el cuadrado cumple la definición de rectángulo porque tiene 4 ángulos rectos. Y cumple la definición de rombo porque tiene 4 lados iguales. Por lo tanto, un cuadrado, como tiene 4 ángulos rectos, un cuadrado es un rectángulo. Y como tiene 4 lados iguales, un cuadrado es un rombo. Entonces podríamos decir que el rectángulo tiene 4 ángulos rectos, el rombo 4 lados iguales y el cuadrado es rectángulo y es rombo a la vez. ¿Sí? Entonces yo les voy a pasar esto también, cuando me mande el PDF, lo medí también y ahora volvemos con esta idea para saber si es verdadero o falso. Entonces, ahora ya sabiendo que el cuadrado sí es un rectángulo, vamos a ver. Si un cuadrilátero es un cuadrado, ¿puedo concluir que es un rectángulo? Sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, porque si yo tengo que un cuadrilátero es un cuadrado, yo sé que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Como tiene 4 ángulos rectos, entonces es un rectángulo. Entonces acá un poquito, sé que cuesta al principio romper un poco con las ideas que nosotros teníamos, que nos vienen dando del secundario, pero bueno, hay que acostumbrarnos y empezar a... Pero no van a tener problemas, ¿sí? Entonces, si es verdadero, pues un cuadrado es un rectángulo, por definición, ¿sí? Podemos colocarlo así, o bien podríamos hacer un poquito más extensa esta explicación, decir es verdadero porque que un cuadrilátero sea un cuadrado implica, o de esto se deduce, que también es un rectángulo. Y todo esto es por la definición que acabamos de dar. Bueno, ahora vamos a ver, como hicimos con el anterior, el valor de verdad de la recíproca. O sea, Q implica P. Lo voy a escribir a esto. Lo voy a escribir, luego ya les pongo los cartelitos para que quede completo. Esta es la forma simbólica y la forma coloquial sería, si un cuadrilátero es un rectángulo, entonces es un cuadrado. Entonces vamos a colocar el valor de verdad de Q implica P. ¿Cuál es el valor de verdad de la recíproca, que es Q implica P? Si un cuadrilátero es un rectángulo, ¿puedo concluir que es un cuadrado? Es falso, profe. Falso, ¿no? ¿Por qué será falso? Porque a diferencia de recién que cuadrado sí cumplía las condiciones del rectángulo, digamos, ahora el rectángulo no cumple las condiciones del cuadrado. Exactamente, no le falta al rectángulo. Sí, el rectángulo cumple una condición, que es de tener 4 ángulos rectos. Pero para ser cuadrado necesita tener 4 lados iguales, ¿sí? Entonces, si un cuadrilátero es un rectángulo, no necesariamente es un cuadrado. No necesariamente. Puede ocurrir que sea así, pero no necesariamente va a ser un cuadrado. Yo puedo dibujar un rectángulo, que es el que ustedes venían, con el que venían acostumbrados, por ejemplo este es un rectángulo, ¿sí? Pero no puedo concluir que es un cuadrado, porque le faltan los 4 lados iguales. Entonces este sí es falso. Porque,
dijo su compañero, porque que un cuadrilátero sea un rectángulo, pongamos así, porque si un cuadrilátero es un rectángulo, no necesariamente puede ocurrir, sí, pero no necesariamente es un cuadrado, ¿sí? Porque le estaría faltando los 4 lados iguales, ¿sí? Bueno, entonces ya con esto pueden realizar todo el punto 10. ¿Sí? A ver, no me dijeron nada, así que bueno, ahora dejo de compartir, así el profesor termina con otros conceptos que necesitamos para el último punto del práctico. ¿No? Entonces bien, ahora lo que nos estaría quedando serían los de los cuantificadores. Son 2 cuantificadores, el para todo y el existe. Bien, es lo último que tenemos ahí en la cartilla. A ver, aquí está. Entonces nos dice, para todo se simboliza con el símbolo, bien. Fíjense que parece como una A invertida, bien. Dice, el sentido de este cuantificador es indicar que lo que sigue a continuación es válido en todos los casos, bien. En esta parte por ahí nos tendríamos que ir acostumbrando a lo que es el lenguaje simbólico totalmente en matemáticas, bien. Eso, como le había dicho a los chicos de la otra comisión, seguramente estos símbolos van a estar ahí en el glosario que tiene de símbolos que está en la plataforma, bien. Entonces, esto sí dicho, traducido en lenguaje coloquial, diría, para todo número que pertenece al conjunto de los reales, se va a cumplir que x es igual a 2k, con k perteneciente entero es par, ¿bien? Entonces eso está diciendo que x igual a 2k es par, ¿bien? Y nos dice que esta afirmación es verdadera, ¿bien? Ahora la siguiente afirmación tenemos, para todo número perteneciente a los reales se cumple que ese número es mayor a 0, ¿bien? Y nos dice que esta afirmación es falsa. ¿Por qué va a ser falsa esta afirmación? Porque fíjense que en los reales también están los negativos, ¿bien? Entonces si yo pongo acá el menos 2, por ejemplo, menos 2 no es mayor a 0, ¿bien? Entonces resulta ser falsa, ¿bien? Porque esa es la importancia que tiene el para todos, ¿bien? Como dice acá, la continuación de para todos, dice, el sentido de este cuantificador es indicar que lo que sigue a continuación es válido en todos los casos, ¿bien? Por eso es que es falsa esta afirmación, ¿bien? Porque en este caso todos los reales tienen que cumplir esta condición, ¿bien? De ser mayor a 0. Pero un negativo ya no lo cumple, así que resulta ser falsa, ¿bien? Porque se tiene que cumplir, eso es lo importante, ¿bien? Se tiene que cumplir para todos números reales, ¿bien? Ahora nos dice, ¿dónde está? Ahora tenemos el siguiente cuantificador, que es el existe, ¿bien? Existe un. Se simboliza con la letra, es como una E al revés, ¿bien? Dice que este cuantificador se utiliza cuando queremos indicar que lo que expresamos a continuación se cumple al menos en algún caso, ¿bien? Esto es lo importante, dice, se cumple al menos en algún caso. Uy. Entonces, tenemos que se cumple en algún caso, así como el para todo es válido en todos los casos, ¿bien? Ahora tenemos esto. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, existe algún x que pertenece a los números reales, o existe un número que pertenece a los números de los reales, tal que x es par, ¿bien? Y nos dice que esta afirmación es verdadera, ¿bien? Porque hay un número, por ejemplo el 2,
que es real justamente y que es par, ¿bien? Ahora la siguiente afirmación nos dice, existe un X perteneciente a los reales tal que X es mayor a 0, ¿bien? Entonces, como dice el significado del existe, ¿bien? Se utiliza cuando queremos indicar que lo que expresamos a continuación se cumple al menos en algún caso. Y bueno, efectivamente yo puedo encontrar un número real que cumpla esta condición, ¿bien? Por ejemplo, el 8, ¿bien? El 8 es mayor a 0, o raíz de 2, ponle otro número real. Raíz de 2 es mayor a 0, ¿bien? Entonces, aquí le hace una observación y dice, observe que esta afirmación es similar al segundo ejemplo del caso anterior, solo que se cambia el para todo por el existe, y ahora la afirmación resulta ser verdadera, ¿bien? Entonces nosotros tenemos allí, espera que, ahí está. Entonces nosotros tenemos esto, ¿no? Teníamos arriba, para todo X, todo número perteneciente a los reales, se cumple que X es mayor a 0. Esto era falso, ¿bien? Era una afirmación falsa. Pero ahora, ¿qué pasa si cambiamos el para todo por el existe? Existe al menos 1. Dice, existe un X perteneciente a los reales, tal que X es mayor a 0, ¿bien? Y nos dice que solo el hecho de cambiar el cuantificador, acuérdense que el para todo significa que es válido en todos los casos, ¿bien? Eso es falso, ¿bien? Porque los negativos están dentro de los reales y no cumplen, ¿bien? O se lo quieren llamar los enteros negativos, ¿bien? Pertenecen a los reales y no cumplen con ser mayores a 0, ¿bien? O el mismo 0, ¿bien? El 0 es un número real y 0 no es mayor a 0, ¿bien? Tampoco lo cumple. Pero en cambio, si cambiamos el existe, nos está diciendo, como dice acá, se cumple al menos en algún caso, ¿bien? Entonces yo con encontrar un número real, por ejemplo el 8, como le decía hace rato, 8 es mayor a 0 y es un número real, entonces es verdadero. Pero solo me está preguntando únicamente que se cumple en al menos algún caso, ¿bien? Y esto es algo que pasa generalmente con los cuantificadores del para todo y el existe, ¿bien? Entonces podemos decir que modificar el cuantificador cambia el valor de verdad de la afirmación, ¿bien? Que es lo que pasa justamente en estos dos ejemplos, ¿bien? Al cambiar el cuantificador, cambia el valor de verdad, ¿bien? De la afirmación. Bueno, ahí te doy lugar, Mayra, para que veas el 11. A ver, dejo de compartir. En esta parte también no se va a hacer tan exhaustiva, únicamente se le pide indicar si es verdadero y falso, nada más, ¿bien? Bien. Ok, ahí está compartiendo. Vamos a ir al 11. Bueno, si me pueden indicar qué inciso quieren que resolvamos. Este ya es el último ejercicio del primer trabajo práctico del CIP. Así que bueno, si me indican por el chat o abren el micrófono para ver cuál quieren realizar. Rocío dice E, Elías dice el F. A ver. Vamos a ir por el E, que es un poco más sencillo, y luego vamos a hacer el F. Sí, tenemos. Bueno, L dice, para todo X perteneciente a los números naturales, se cumple que 2X más 1 es número par. Es número par. La consigna me dice que tengo que determinar el valor de verdad, nada más. Así que bueno, para hacerlo más cómodo, le voy a llamar a esta proposición, le voy a colocar un nombre.
Le voy a nombrar P. La proposición P dice lo siguiente. Bueno, ahora tengo que indicar el valor de verdad de P. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será verdadero o será falso? Falso. Falso. Sí, es falso. ¿Por qué? Porque a cualquier número que yo lo multiplico por 2 va a ser par, pero si le sumo el 1 ya sea impar, así. Muy bien, sí, exactamente. ¿Sí? Si esto fuera verdadero, lo que tendría que ocurrir es que, como dice acá, para todo X, este cuantificador es el cuantificador universal. Dice acá, para todos los números naturales que yo consideré, para todo X que es un número natural, como dice su compañero, si yo lo multiplico por 2 y le sumo 1, dice acá, es un número par. Entonces vamos a hacer algunas pruebas para más o menos darnos cuenta. Por ejemplo, si yo tomo X igual a 1, que es el primer número natural, ¿sí? Los números naturales comienzan en el 1, no empiezan en el 0, ¿no? Los números naturales comienzan en el 1, 1, 2, 3, así infinito. Y si yo reemplazo acá, tendría 2 por 1 es más 1, y esto es igual a 3. Y 3 no es un número par. Si yo coloco, por ejemplo, el siguiente natural, que es el 2, y reemplazo en esto que me dan... Sí, decime. Sí. Sí, Laura, te escucho. ¿Se me escucha bien a mí? Sí, profe. Ah, Sí, ok. profe. Sí, a Laura no la estoy escuchando, ella quería hablar, parece. Pero bueno, si no, Laura, escribe por el chat y ahí lo leo. Sí, si tomo el segundo natural y lo reemplazo, me da 5, ¿sí? Y no es un número par. Bueno, y así, si ustedes si quieren, prueben con varios números naturales, ninguno les va a dar un número par. Este me da 7. Esta fórmula me genera los impares, ¿no? Si me doy cuenta, me genera los impares. Entonces esto es falso, ¿sí? Esto es falso porque no se cumple, ¿sí? Bueno, si quieren, acá entre paréntesis voy a colocar la explicación para que ustedes entiendan, ¿sí? Pero no es la manera formal, por así decirlo, de justificarlo, ¿no? Solamente es para que ustedes tengan una guía de por qué es falso. Y ya más adelante vamos a aprender cómo justificamos que es falso. Pero acá vamos a escribir esto para que ustedes recuerden. Es falso, pues, ¿sí? Y escojo cualquier número natural, como dijo su compañero, lo multiplico por 2 y le sumo 1, no me resulta un número par, me resulta un número impar. De nuevo, no se confundan, ¿no? Esto es una explicación para entender por qué es falso, pero así nosotros nos justificamos lo falso, ¿no? Bien, y vamos a ver el F, ya quedan 10 minutos, que dijo su compañera. Esta la voy a llamar S, y esta proposición dice, para todo X perteneciente a los reales, o sea, para todos los números reales, dice que se cumple que x al cuadrado más x al cuadrado es mayor que x. O sea que si yo considero un número real, dice que el cuadrado de ese número siempre es mayor que el número que yo estoy considerando. ¿Eso será verdadero o falso? Falso, profe. ¿Por qué? Falso. Porque hay algunos contraejemplos como el 1. Ah, verdad. No da más. Exactamente, muy bien, como dijo su compañero, el contraejemplo, ¿sí? Ya en otros prácticos vamos a ver más en detalle que el contraejemplo, pero sí,
¿sí? Cuando yo tengo algo y tengo que decir justamente en matemática que es falso, porque esto es falso, 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 ¿cómo justificamos los falsos? Mostrando el contraejemplo, o sea, mostrando un ejemplo de por qué esto no se cumple, ¿sí? Entonces, como él dijo contraejemplo, si no yo lo iba a poner, pero como él dijo contraejemplo, vamos a poner contraejemplo, ¿sí? Solo porque él lo dijo. Si no, seguíamos justificando como arriba. Entonces, cuando yo tengo algo que es falso, ¿sí? Tengo que mostrar por qué. ¿Y cómo muestro por qué? Muestro un ejemplo que no cumpla esto, ¿sí? Como dijo su compañero, el 1, ¿sí? Contraejemplo. El 1 es un número real que no cumple que 1 al cuadrado sea mayor que 1, ¿no? El 1 es un número real que no cumple esto, ¿sí? Que no verifica esto. O bien podríamos colocar, para que está medio raro esto, el 1 es un número real y 1 al cuadrado no es mayor que 1, ¿sí? O bien podríamos colocarlo de manera simbólica, 1 al cuadrado no es mayor que 1. Creo que sí se acepta esta notación, ¿sí? Porque justamente es igual, ¿sí? Otro contraejemplo puede ser el 0, ¿sí? 0 al cuadrado es 0, no es mayor que 0, 0 no es mayor que 0. Entonces es otro contraejemplo, pero basta con que yo coloque 1 para que ya quede justificado, ¿sí? Bueno, creo que hay tiempo para uno más, no sé cuál quieren hacer. A ver, capaz en el chat el E dice. Ah, no, ya está el E. A ver, uno más que quieran hacer. Si no, bueno, lo hacen ustedes en su casa. Hagamos uno con el existe. A ver, yo voy a elegir uno, ya que estamos. Vamos a hacer el B. Existe X, tal que... Ah, este está buenísimo, ¿no? El B. Vamos a llamarle T a la proposición. Dice, existe X perteneciente a los naturales, o sea, existe un número natural tal que X al cuadrado. X al cuadrado es igual a 0. ¿Verdadero o falso? A ver, no me han escrito nada. Cuando yo tengo el cuantificador existencial, basta con que yo encuentre un 1 que cumpla. En cambio, cuando tengo el cuantificador universal, tiene que ser para todos, ¿sí? Que todos cumplan lo que dice aquí. Pero como acá tengo el existencial, si yo encuentro 1 que cumpla, ya esto se hace verdadero, ¿sí? Entonces, ¿podré encontrar un número natural cuyo cuadrado sea igual a 0? Verdadero, dijeron. Ah, verdadero. A ver, Maxi, ¿cuál es el número natural que yo al elevar al cuadrado me da 0? ¿Vos qué pensás? ¿El 0? El 0, dice Maxi. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaración, porque muchas veces en la primaria, más que nada en la primaria, consideran a los conjuntos de los números naturales, dicen así, conjunto de los números naturales, y dicen que el primer elemento es el 0, luego viene el 1, el 2 y así, ¿sí? Nosotros, al menos en el departamento de matemática, ¿sí? Cuando nosotros vamos a analizar los libros universitarios de matemática, la mayoría, por lo general, dice que los conjuntos de los números naturales son aquellos números, el conjunto de los números naturales se forma por los números que utilizamos para contar, y el primer elemento es el 1. Entonces, si el primer elemento es el 1, el 0 queda excluido del conjunto de los números naturales. Entonces el 0 no es un número natural. Por lo tanto, no va a existir ningún número natural que yo lo eleve al cuadrado y me dé 0. ¿Sí? No existe.
Si yo consideraría el cero como natural, sí, está el cero, porque lo único que cumple esto es el cero, ¿no? Pero como el cero yo no lo voy a considerar número natural, entonces esto es falso. Sí, chicos, de todos modos ese tema lo vamos a ver en el siguiente práctico, que es sistemas numéricos, ¿bien? Así como dice Mayra justamente, nosotros en matemática, en el departamento de matemática, a los naturales lo consideramos a partir del 1 como primer elemento, ¿bien? El 1, 2, bueno, y así sigue, ¿bien? Si queremos incluir al 0, escribimos la notación de los naturales con el 0 abajo, ¿bien? Así. Claro, ahí exactamente. Entonces ahí estamos diciendo que a los naturales le incluimos al 0, ¿bien? Bueno, profe, no sé si quiere utilizar estos minutos para dar los anuncios de la autoevaluación. Sí, sí. A ver. Sí, con eso ya terminaríamos, digamos. Sí. Entonces, chicos, mañana sábado y domingo va a estar habilitada la autoevaluación de lo que es el primer tema, noción ideológica parte 1, en la plataforma, ¿bien? Acuérdense que el tema de la autoevaluación por temas lo tienen que realizar, ¿bien? Acuérdense que es distinto decir aprobar que realizar, ¿bien? No se le está pidiendo aprobar, sino que lo realicen, ¿bien? Entonces, bueno, eso también sirve, como dice el nombre, autoevaluación, para ver cómo van ustedes con el tema del primer tema, ¿bien? Que es nociones de lógica, para ver si es una práctica, para ver si van entendiendo lo que es el primer tema, ¿bien? Entonces acuérdense que va a estar habilitado el sábado y domingo. Todo el domingo es, Mayra, no me acuerdo bien. Sí, es Sí. todo el domingo. Lo que sí me preguntaban en la comisión 5 es que, por ejemplo, si el cuestionario es hasta la 23:59, cuando ustedes inicien, les van a dar, por ejemplo, una hora. Yo no sé cuánto dura, pero supongamos que dure una hora. Ustedes tienen una hora para realizar desde que ingresan al cuestionario. Si yo ingreso, por ejemplo, a las 23:30, no es que tengo una hora, ¿no? Tengo media hora, porque el cuestionario cierra a las 23:59. Tendría 29 minutos. Entonces traten de ingresar con tiempo, porque si bien cierra a las 23:59, si yo entro a las 23:30, como dije, no tengo la hora, ¿no? Tengo menos minutos para realizar. Eso tengan en cuenta. Sí, siempre lo hacen con tiempo, chicos. Más que nada también por el otro tema de que generalmente tenemos eso también, de que generalmente la mayoría se pone a hacer al último y se colapsa ahí la plataforma, ¿bien? Así que lo hacen con tiempo. Y por ahí ustedes lo hacen en una hora, por ejemplo, si entran a las 11, lo hacen en esa hora, y por el mismo problema eso de que se colapsó la página, no se va a subir, ¿bien? La evaluación que ustedes hagan. O van a empezar a tener fallas con el sistema. Bueno, eso nada más creo que eran los avisos. ¿Sí, no? Sí. Sí, y bueno, informarles acerca de también las condiciones para aprobar el SIU. El coordinador nos lo comunicó hace unos minutos, que sería aprobar la PPA de matemática y de producción y comprensión de texto. Además, realizar los cuestionarios por cada tema, ¿sí? Al final de cada tema van a tener un cuestionario, serían 5 cuestionarios. Y luego completar las encuestas. Eso de las encuestas no lo tengo en claro todavía, pero es solamente completar. Entonces esos 3 requisitos serían, como dijo profe Ciel, realicen los cuestionarios. No se les está pidiendo que los aprueben, pero sí el sistema toma que si ustedes lo han realizado o no lo han realizado. Así que traten de realizarlo para tener todas las condiciones bien a la hora de rendir la PPA. Bien, entonces eso nada más sería, chicos. Sí, no sé si me preguntan. Entonces lo que usted dijo, autoevaluación, es lo mismo que el cuestionario. Claro, son los cuestionarios por No tema. son Sí, la misma evaluación. sí, sí, son bien. eso. Son cuestionarios autoevaluativos, como se diría. Bien. Entonces, con eso ya terminaríamos, chicos. Nos vemos el lunes. Acuérdense, de 10 a 12, ¿bien? Ya empezaríamos, creería yo, con el nuevo práctico, ¿bien? Creo que sí, porque la mayoría de las comisiones ya está terminando hoy. Bueno, nos veríamos el lunes entonces, chicos.